Bien, buenos días, iglesia. ¿Me acompañan a Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar estudiando el versículo 5 al 10. Ya el hermano Sergio nos leyó un poco para entrar en contexto la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Es una carta que muchas iglesias por las cuales recién en la placa oramos cada domingo la han predicado. Y yo creo que es pertinente es ver esta carta de Primera de Juan, porque lo que tiene esta carta de característica que es una carta confrontadora. Es una carta que expone realmente a través de, podemos decir, evidencias, quién realmente es un hijo de Dios y quién no lo es. Juan no tiene matices, o es negro o es blanco. O habla de los hijos de Dios o habla de los hijos del diablo. Pero también, más allá de eso, Juan, a modo pastoral, estamos haciendo un poquito de introducción a la carta, entrar un poco de contexto para ver lo que vamos a ver hoy. En el capítulo 5, versículo 13, pone un poco el propósito de la carta, que también es difundirles esperanza a los hermanos que él está escribiendo en Asia Menor. Aproximadamente en el año 85 de la era cristiana, el apóstol Juan escribe estas cartas a un grupo de iglesias, no específica como el apóstol Pablo hace a Corintios, a los tesalonicenses o a Efesios, sino a un grupo de iglesias de Asia Menor. Y él dice, versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ese es el propósito, es difundirles esperanza y darles seguridad de salvación, para que sepan. Si vemos el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 20, versículo 21, él dice, para que crean en el Hijo de Dios. Es netamente evangelístico. Acá la idea es difundirles esperanza. ¿Por qué? Porque la iglesia de Asia Menor, las iglesias primitivas estaban siendo sacudidas, estaban siendo tambaleadas por la falsa enseñanza. Y en el contexto de Primera Juan, había falsos maestros que aparentemente ya habían salido de las iglesias, pero que estaban merodeando, rondando ahí, podemos decir así, en el aire todavía esa enseñanza. Y muchos hermanos quizás fueron, por así decirlo, tambaleados en su fe. Por eso en el capítulo 2, acompáñenme por versículo 19, él le dice, hijitos, es la última hora, dice, ¿no? Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, estas personas, estos falsos maestros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y básicamente también estos falsos maestros, los que enseñaban a las iglesias, es lo que nosotros siempre escuchamos, ya también se ha dado en otras cartas, que es el gnosticismo. Para sintetizarlo, el gnosticismo, la enseñanza era que toda la materia, todo el cuerpo físico era malo y el espíritu era bueno. Entonces, ellos lo que decían es que cuando el cuerpo pecaba, peca el cuerpo, ¿sí? Pero el espíritu, no. Y ese pensamiento que ellos tenían, lo llevaba a un nivel de conocimiento superior. Y en la cual también vemos luego a lo largo de la Biblia que la Biblia no enseña eso. No es que el cuerpo y el espíritu está divorciado, la Biblia no habla de eso. Es más, en 1 Corintios 6, 20, el Señor dice, glorifiquen a Dios con su cuerpo y su espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por Dios.
Y Juan, esta carta, primera de Juan, estamos ahí en capítulo 1, versículo 5, se basa en 3 temas predominantes en la carta, y en los cuales esos temas dan una evidencia con relación a esos temas, si uno realmente es hijo de Dios o no. Hay una base doctrinal que apunta acerca de lo que creemos de Cristo. Observen capítulo 5, versículo 1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Hay una base doctrinal de qué creemos acerca de Cristo. Hay una base moral acerca de cómo vivimos y qué concepto tenemos del pecado, que es lo que vamos a ver ahora. Y también hay una base relacional o una base social, por así decirlo, que es qué es lo que estamos amando o qué amamos. Por eso en el capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, lo que yo creo de Cristo, mi relación con el pecado, y a quién yo estoy amando, específicamente hablando acá, el amor fraternal entre hermanos, da evidencia si yo soy un hijo de Dios o no. Por eso en el capítulo 1, versículo 5, Juan introduce lo que yo recién le dije que es la base del argumento moral, que es acerca de qué concepto tiene la iglesia, un creyente, del pecado y cómo es nuestra relación con el pecado. Pero antes de introducir esos argumentos, Juan comienza con una verdad teológica, que es la que moldea, manda, por así decirlo, y todos los demás argumentos que él va a poner se colocan debajo de él. Y está en el versículo 5 que dice que y este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Por eso en el versículo 1 al versículo 4, él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, y esto os anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto, oído, le proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en el versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído, dice Juan. Juan está poniendo su autoridad apostólica en esa frase. Y dice, y eso les anunciamos. Y ahí da una verdad teológica, le vuelvo a reiterar porque esto es muy importante, de esa verdad teológica, todos los demás argumentos se colocan debajo y tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Y no solamente en este párrafo, sino a lo largo de toda la carta. Porque Juan no comienza diciendo Dios es amor, como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 8, sino dice Dios es, observa el versículo 5, es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué significa que Dios es luz? ¿Qué es lo que Juan quiere enseñar a estas iglesias con este concepto teológico que el cual dice Dios es luz? Bueno, Juan está argumentando la prueba moral, como dijimos, con respecto al pecado. Y cuando Juan está diciendo Dios es luz, lo que está diciendo es que Dios es la perfección moral. Dios, en él no hay pecado. Apela a la esencia de Dios. Apela a lo que él es, a su carácter. Pero quizás nosotros, cuando vemos en la Biblia que Dios es perdonador, Dios es misericordioso, quizás podemos asociar un poquito más esos conceptos de Dios. Pero cuando decir Dios es luz es difícil de entender. ¿Qué significa Dios es luz? Bueno, lo que está apuntando Juan y comienza sus argumentos en estas cartas, anunciando una verdad teológica, hablando de lo que es su esencia. Pone a Dios como el estándar de moral y perfección. Dios es la fuente de toda vida. Y la idea es que Él determina en su palabra lo que es pecado y lo que no es. Dios es perfecto en todo.
en cuanto a moralidad, no hay pecado en él. Por eso un autor dijo, si la Biblia lo llama pecado, tu opinión y mi opinión no importan. Es lo que Dios dice, porque Él es perfecto. Pero también por eso la Biblia habla mucho acerca de lo que es Dios es luz. Habla acerca de lo que es su esencia, pero también enseña que también habla acerca de su santidad. Por eso también Juan en capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en 1 Timoteo 6, 16, este concepto es muy importante, dice que Dios habita en luz inaccesible. Ese es Dios. Dios habita en luz inaccesible. Y quizás un judío tiene el concepto acerca de que Dios habita en luz inaccesible, cuando Moisés, en capítulo 33, versículo 18, muchos conocen la historia, recuerdan cuando el pecado del becerro de oro, Moisés está en el encuentro con Dios, y Moisés le pide, Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dice, en el diálogo que tenía con Moisés cara a cara, yo no puedo mostrarte mi gloria, porque todo hombre que ve mi gloria, dice, morirá. Voy a poner mi mano para que cuando yo pase no me veas, quédate en esa hendidura, le dice. Y Dios pasa y él ve, como se dice, la espalda de Dios. Y es interesante que luego Moisés baja, y en Éxodo 34:30 dice, Moisés descendió con las 2 tablas, su rostro resplandecía, después de haber hablado con Dios, y Aarón y todo el pueblo miraron a Moisés y tuvieron miedo de acercarse a él. Ese es el concepto que tenía un judío de lo que era estar ante la presencia de Dios. Por eso Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. En Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3, dice que los serafines que están delante de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, se cubren su rostro porque no pueden estar ante la presencia de Dios. Salmos 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Y Juan presenta en el versículo 5 a ese Dios que habita en luz inaccesible, hablando de su carácter, de lo que Dios es, hablando de su santidad. Pero en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo, esa luz inaccesible se personificó en el Señor Jesucristo. Esa luz trascendente, como siempre el pastor nos enseña, que trasciende todo, se hizo inmanente y cercano a nosotros, en la persona de Cristo. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Entonces habla acerca de la esencia de Dios, habla acerca de la santidad de Dios, y en Jesucristo habla acerca de lo que es la verdad y la vida, en la persona de Jesucristo. Por eso también dice versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él, y les anunciamos, Dios es luz, y en él no hay ninguna tinieblas. En Dios no hay puntos negros, no hay error alguno. Él es perfecto, Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es sabio. Moralmente perfecto. Y ese es el estándar que Juan comienza en esa verdad teológica para luego tener implicancias en nuestras vidas y hacia los lectores también. En sentido moral, la luz, Juan creo que es el único autor que utiliza mucho ese dualismo, esos gráficos entre luz y tinieblas, tanto en el Evangelio de Juan como en Primera de Juan. En el sentido moral, la luz habla acerca de la santidad y las tinieblas hablan acerca del pecado. En el sentido intelectual, la luz habla acerca de la verdad de Dios y las tinieblas habla acerca de la falsedad.
Pero me llama la atención y muchas veces nosotros nos acostumbramos, como recién vimos, esa luz inaccesible se personificó en la persona de Cristo. Y nos acostumbramos a escuchar que Cristo vino a este mundo y murió por nosotros. Pero entendemos que esa luz inaccesible, la cual no rendía cuentas a nadie, no tenía la obligación, se humanó en la persona de Cristo. Es precioso eso. Porque como vimos también el domingo pasado, estábamos enemistados con ese Dios inaccesible. Y la única manera de poder acceder a Dios es a través de la persona de Cristo. Se tuvo que hacer hombre. La luz personificada. Y también es interesante que en Juan capítulo 3 dice que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. La luz vino al mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero los hombres rechazaron la luz. Les repele la luz. Es como cuando uno está a veces ordenando los ladrillos en su casa y levanta un ladrillo que está muy atascado a la tierra, y cuando usted no levanta, ¿qué es lo que hay siempre ahí? Esos bichitos que viven bajo la humedad. Y usted levanta y ve ahí, y automáticamente cuando le da la luz solar, esos bichitos se esconden y se meten debajo de la tierra, porque no soportan la luz. De esa manera los hombres rechazan la gracia de Dios, porque la luz vino al mundo. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él define el estándar moral de la vida humana. Él es perfecto. Y Juan introduce este axioma fundamental, lo que constituye la verdadera comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Por eso vamos a ver dos requisitos para tener verdadera comunión con Dios. Y primero está versículo 6 y versículo 7. Los que tienen comunión con Dios no practican el pecado. Y versículo 8 al 10, los que tienen comunión con Dios reconocen su pecado y lo confiesan. Por eso habla mucho acerca de lo que es el pecado. 7 veces de versículo 5, capítulo 1, al capítulo 2, versículo 6, está la palabra pecado, en este párrafo. Porque es la relación con el pecado lo que nos define, bajo el estándar que Dios dice, quién realmente es Dios, si realmente hemos entendido el Evangelio y somos genuinos creyentes. Y observen versículo 6. Los que tienen comunión con Dios no practican el pecado. Bajo esta verdad doctrinal fundamental que Dios es luz, en su esencia, en su santidad, y en la persona de Cristo personifica la verdad y la vida, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, el apóstol Juan ahí lo que está haciendo, está refutando a estos gnósticos, a estos falsos creyentes, a estos falsos maestros que salieron de esas iglesias. Pero lo que Juan está apuntando acá, él los está denunciando y lo está desenmascarando. Porque ellos basaban su cristianismo, escuchen bien esto, basaban su cristianismo en lo que decían. Observen versículo 6, lo hemos leído. Versículo 8, lo vamos a leer. Si decimos que no tenemos pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 9 de capítulo 2. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que dice, el que dice, el que dice, el que dice, el que dice y el que dice.
Su cristianismo está basado en lo que dice. Ellos decían tener comunión con Dios bajo sus parámetros o su pensamiento. Y lo terrible de esto, hermanos, es que Juan se está dirigiendo a iglesias. Le está hablando a personas que están dentro de las iglesias. En el contexto de los falsos maestros, de los gnósticos, claro que sí, pero se está dirigiendo a todas las iglesias. En su llamado a autoexaminarse, a ver realmente si uno tiene la genuina fe. Por eso dice acá, observen versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, la palabra ahí si decimos está en tiempo presente, es algo continuo. Pero también es algo continuo, dice, pero andamos en tinieblas. O sea, lo que está hablando es un estilo de vida. Un estilo de vida que el pecado no es ininterrumpido. Eso es lo que está apuntando. Vive así, tiene una conducta impía. Y me hace acordar mucho también a Mateo capítulo 7, en el contexto también de los falsos maestros. No todo el que dice Señor, Señor, ingresará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Estas personas quizás iban al templo, quizás oraban, quizás ofrendaban. También la pregunta que yo me hago es, ¿cómo sé si yo tengo comunión con Dios? Pues observen el texto. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cómo sé que yo tengo comunión con Dios? Bueno, yo puedo decir, mido eso bajo cómo estoy leyendo las Escrituras, no está mal. Mido ese parámetro a ver cómo estoy orando al Señor. Mido ese parámetro a ver cómo yo estoy sirviendo al Señor. Y no está mal eso. Pero también si vamos a la Biblia y vemos Mateo capítulo 6, ¿los fariseos ayunaban? ¿Los fariseos oraban? ¿Los fariseos leían las Escrituras? Y en ese contexto el Señor le dice que ellos hacían todo eso para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice. No está diciendo que está mal eso. Lo que el Señor está enfatizando ahí es que ellos lo hacían exteriormente y no lo hacían para la gloria de Dios porque no conocían a Dios. No tenían comunión con Dios. Y acá Juan lo que está enfatizando, tener comunión con Dios es vivir una vida que es congruente con la revelación de Dios, con la palabra de Dios. Eso es tener comunión con Dios. Es vivir una vida en consecuencia congruente con la revelación de Dios. Observe el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, en un estilo de vida pecaminoso, continuo siempre, mentimos, esa es la consecuencia, y no practicamos la verdad. Juan está enfatizando ahí eso. No tener comunión es no practicar la verdad. No practicar la verdad es no vivir bajo los parámetros que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que él está denunciando de los gnósticos. Cuando cantamos, cuando ofrendamos, cuando servimos, si no vivimos una vida congruente con la revelación de Dios, nuestra vida pasa a ser una farsa, una mentira. Y Juan es categórico. Por eso podemos estar en la iglesia, pero no podemos, lamentablemente, como Mateo capítulo 6, mucha gente está en la iglesia, pero no está en Cristo. No está en Cristo. Por eso J.C. Wright define la santidad en algo práctico en su libro. Dice que es el hábito de ponernos de acuerdo
conforme al estándar de su palabra. Eso dice este autor con respecto a lo que es santidad. Es ponernos de acuerdo con el Señor, con su palabra, y vivir de acuerdo a eso. Si amamos tanto nuestro pecado, no nos ponemos de acuerdo con Dios. Ese es el punto. Si no amamos lo que Dios ama y no odiamos lo que Dios odia. Si no nos ponemos de acuerdo con Dios, no andamos en la verdad. Si no andamos en la verdad, mentimos. Y la verdad no está en nosotros. Por eso todo surge, todo se pone debajo de lo que es el versículo 5. Dios es luz, su santidad. Mi vida no está respaldada con lo que yo digo creer. Yo puedo decir mucho. Si hoy hacemos una encuesta acá, o quizás en muchas iglesias, y ponemos ¿amás a Dios? Yo creo que el 99,9% o 100% todos diríamos que sí. Yo digo que amo. Bueno, ¿cómo lo muestro? Eso es lo que Juan está apuntando a eso. Y en la semana escuché una ilustración que va un poco con lo que es este punto, ¿no? Dice que había un hombre que tenía que ir a hacer por su trabajo, estar 2 días afuera, hacer una transacción que lo manda la empresa y bueno, le dieron boletos, iba a ir a un hotel. Y cuando llega al otro lugar, la mujer le prepara la vianda, la valija como siempre pasa y se va. Pero cuando llega, la empresa no le avisa que la transacción ya la había hecho ya. No sé por qué motivo, con la persona. Entonces él llega y ya estaba hecha, entonces no tenía ningún sentido estar ahí. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve. Y cuando vuelve, por supuesto, él iba a estar 2 días afuera, pero vuelve antes. Cuando ni bien estaba llegando a la casa, se para y ve salir a su esposa con un hombre de la mano. Y se va. Él entra a su casa, se sienta devastado, abrumado, imagínense esa escena. Y en ese momento lo llama un hermano de la iglesia y le dice, me voy a casar. Y yo, la verdad que quiero que vos me aconsejes porque yo veo en vos y en tu esposa un matrimonio ejemplar. Y él con lágrimas en los ojos le dice, no es así. Ella miente. Ella miente. Ella antes del viaje decía amar a su esposo. Pero en la práctica no lo estaba amando, estaba adulterando. Y muchas veces nosotros podemos decir muchas cosas acerca de amar a Dios, pero somos adúlteros espiritualmente. No hay una relación, por eso habla acerca de comunión, habla acerca de tener una relación de amor con Dios, de intimidad. No algo mecánico, frío, ortodoxo. Por eso en Deuteronomio 5:29 dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón, dice Dios, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Dios es como que se está la bendice, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran. Yo quiero hacerles bien a ellos, quiero tener una relación con mi pueblo de pacto. Pero Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por eso John Piper define a estas personas, y lo cito, dice, estas personas reciben a Cristo, entre comillas, pero no lo reciben como sumamente valioso. Simplemente lo reciben como perdonador de pecados, porque les encanta estar libres de culpa. Como rescatador del infierno, porque les encanta librarse del sufrimiento. Como sanador, porque les encanta no estar enfermo. Como protector, porque les encanta estar a salvo. Como dador de prosperidad, porque les encanta tener dinero. Como creador, porque quieren un universo personal.
y como Señor de la historia, porque quieren orden y propósito, pero no lo reciben como suprema y personalmente valioso por lo que Él es. No lo reciben de la manera que Pablo lo hizo cuando habló del infinito valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor. No lo reciben por quien realmente es, más glorioso, más hermoso, más maravilloso, más gratificante que todo lo demás que hay en el universo. No lo valoran, ni lo aprecian, ni lo quieren, ni se deleitan en Él. Un evangelio centrado en el hombre, buscando las dádivas de Dios. Lo que muchos teólogos llaman la gracia barata. Pero observen el versículo 7. Por eso Juan es como que también a veces hace como un ping-pong de un profesante y un poseedor de la vida eterna. Pero si andamos en la luz, dice, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un cambio acá, hay un contraste. Este es el nacido de nuevo. Este es el que está en la verdad porque practica la justicia. Anda en luz. Se caracteriza por una búsqueda constante de la santidad. Andar en luz significa limpiarse del pecado. Por eso quiero que me acompañen a Efesios capítulo 5 para leer un texto y ampliar un poco y argumentar esto. Efesios capítulo 5. Versículos 7, observen, dice: por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda, y ahí está lo que es la justicia, lo que practican: bondad, justicia y verdad. Lo interesante es que acá el apóstol Pablo dice, porque antes ustedes practicaban las tinieblas. No dice eso. Dice, eran tinieblas. Habla de un estado. Pero ahora soy luz en el Señor. Habla acerca de un estado. Andar en la luz es vivir en santidad. No de manera perfecta, por supuesto. Martin Lloyd Jones, con respecto a este texto, dice, estas personas, y escuchan los verbos, anhelan complacer a Dios. Buscan conocer más de Dios. Viven preocupados por ser santos intencionalmente. Desean glorificarles con sus vidas. Anhelan, vuelvo a reiterar, anhelan complacer a Dios. No es un peso. Anhelan en su corazón complacer a Dios. Buscan conocer más de Dios, de cómo es Dios. Viven preocupados por ser santos intencionalmente. Desean glorificarles con sus vidas. Pero observen versículo 7, lo interesante de acá. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión. Si uno dice que está en la luz, tiene comunión con Dios. Sería lo lógico, pero no dice eso el texto. Observen. Dice que el que está en luz tiene comunión con los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que la verdadera comunión con Dios está íntimamente relacionado con la iglesia. Eso es andar en luz. Y es la primera vez en este argumento, el versículo 7, que va hasta el capítulo 2, versículo 6, que aparece la palabra pecado. Observen. La primera vez que aparece la palabra pecado.
pecado y andar en tinieblas queda asociado. ¿Sí? Y la limpieza queda asociado con la sangre de Cristo, que termina el texto. Y así termina, ¿no? Lo que caracteriza al genuino creyente es una continua limpieza del pecado. Una continua limpieza. Y se basa en el sacrificio de Cristo. Y esto es precioso, porque está en tiempo presente. Ahora, en este momento, el creyente puede asociarse y buscar la limpieza en la sangre de Cristo. Hemos sido limpiados cuando creímos en Cristo. Pero en mi relación con Dios, cotidianamente, al pecar, puedo continuamente recurrir a la sangre preciosa de Cristo. Por eso Jesús en Juan 13 le dijo, el que sea bañado no necesita lavarse, excepto los pies, porque se ensució, pues están todos limpios, pero no todos. Hablando acerca de Judas. Es interesante eso. Pero observen versículo 8. ¿Sí? Observen el versículo 8. Los que tienen comunión con Dios reconocen su pecado. Pero antes de pasar eso, me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Cómo es tu relación con el pecado diario? Realmente. ¿El pecado realmente molesta en tu vida cotidianamente? ¿Pecamos y no nos produce nada? ¿Vivimos en comunión con Dios, buscando su palabra, en el espejo de su palabra, para tratar de obedecer y agradarle realmente? ¿O simplemente vivimos? Como dice el pastor Mariano Merino, siempre escuchamos, dice, respiramos pero no vivimos. Porque vivir es vivir para la gloria de Dios. Es tener la salvación. Es vivir para Él, es glorificarle. Lo demás es respirar. Y respirar sin Cristo, y Dios pide tu vida. Y también leí en la semana una frase, ¿no?, de John Owen, creo que decía, ¿no? Qué feo es, lamentablemente va a pasar, porque la Biblia lo dice. Es morir e ir al infierno desde las sillas de una iglesia. Es terrible. Porque escuchan el Evangelio. Hay más luz, como dice Hebreos 6. Gustaron del don celestial. Fueron iluminados, no significa que fueron salvos. Pero no creyeron y no se arrepintieron. Por eso siempre que... Y también me acuerdo creo que en una reunión casera fue, o hace poco en un matrimonio también, cuando una hermana decía que cuando venía a la iglesia, esta iglesia empezó a venir, no le gustaba porque siempre hablaban de ¿qué? De pecado, de pecado, 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 pecado. Y si nosotros vemos, hermanos, de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, haga un estudio, agarra una concordancia y vea cuántas veces la Biblia nombra pecado. O también en sinónimo de maldad, transgresión, iniquidad. Y es por ese pecado que la luz inaccesible se tuvo que hacer hombre y venir a morir por nosotros. Y fue en la cruz del Calvario que la santidad de Dios y la pecaminosidad de hombre se juntaron, pero en la persona de Cristo. Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Que se vio interrumpida en Génesis 3. ¿Cómo la Biblia no va a hablar del pecado? ¿Cómo nosotros no vamos a predicar del pecado? Si la Biblia no nos gusta muchas veces, claro que no, y no es lindo a los ojos. Perdón, a los oídos. Pero debemos predicarlo. Porque es la palabra de Dios. Es la que santifica a la iglesia y es la que salva al impío. Y si tu vida
Vos decís que tenés comunión con Dios porque lees, porque orás, que no está mal, pero tu vida no se conforma al parámetro de la revelación de Dios. La Biblia dice que no tenés comunión, que estás mintiendo y la verdad no está en vos. Debes ir a Cristo, arrepentirte de tus pecados, confiar en Él, dejar de jugar a ser un creyente. Oramos para que Dios abra la luz de tus ojos y veas realmente lo que es el pecado y vayas a Cristo. Pero observa en versículo 8, los que tienen comunión con Dios reconocen su pecado. Hay un aspecto negativo, vimos, los que andan, practican, y acá un aspecto positivo, lo reconocen. Pero lo interesante de estas personas que Juan está describiendo es como que es una espiral descendente también. Porque ellos, observen versículo 6 que dijimos, comienzan con, dice que tienen comunión, pero practican el pecado. Acá dice, si decimos que no tenemos pecado, niegan el pecado en sus vidas. Y versículo 10 dicen, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios. O sea, hay una degradación, hay una espiral descendente en estas personas. Es la actitud al pecado la cuestión aquí. No hay convicción, no hay conciencia de pecado. Estas personas, lo interesante, porque quizás muchas personas, hoy en día también si uno le pregunta a una persona, a tu compañero de facultad o de trabajo, ¿tenés pecado en tu vida? Y te va a decir sí, posiblemente. Nadie quizás puede decir no. Pero el punto acá y el engaño, que estas personas lo niegan, lo racionaliza el pecado, lo naturaliza y lo minimiza. Ese es el engaño. Vuelvo a reiterar, y nosotros también podemos negar el pecado, racionalizarlo, naturalizarlo o minimizarlo. Negarlo, no, pero yo no soy así, tan así. Mirá, creo que hay cierto grado de orgullo. No, yo no soy tan orgulloso. Lo racionalizamos, pero no es tan así. Vamos a sentarnos, no es tan así. Mirá, si yo, el patrón me dice, decirle que no estoy, y yo digo, es algo mínimo, no es tan así. Lo naturalizamos también. Y muchas veces nos reímos en algo que Dios odia. Y lo minimizamos. Bueno, pero todo el mundo lo hace. ¿Cómo me mantengo puro yo hoy en un mundo lleno de sensualidad? Dios nunca, pero nunca da una excusa para pecar. Nunca. Y estas personas, en el contexto de los gnósticos, su estándar era su propio corazón. No el parámetro de la verdad revelada de Dios. Por eso en Romanos, capítulo 1, versículo 25, dice, cambiaron la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. Y por eso ahí está en el contexto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es una excusa, ¿no? Cambiaron la verdad por la mentira. Y hoy, lamentablemente, hermanos, y hoy siempre, siglo XXI, vivimos en un mundo relativista, ¿no? Donde todo es relativo y nada es absoluto. Anoche, mientras estábamos en casa ahí cenando con la familia, veíamos un ratito, siempre estaba ahí prendida, y vieron el programa de Mirta Legrand. Y había un invitado que le preguntaban por su vida, y bueno, él mostraban fotos.
Era un periodista que se casó con un hombre. Y mostraban fotos de él besándose con ese hombre, con su hija en brazos, porque él tuvo un matrimonio. Y tuvo una hija, entonces le preguntaba, ella es mi hijastra, decía. Y todas las personas en la mesa ponían cara de contento, como diciendo, qué bueno, vos sos feliz, que estás aprobado eso, pero qué bueno. ¿Y cómo es el trato con la hija de tu pareja, que ahora sería su esposo? Todo un ámbito de una mesa normal, común, pero la persona es feliz ahora, entonces nadie le puede decir nada. Por eso, no sé si ustedes se dieron cuenta que muchas veces hay videos de YouTube donde se tocan temas de la homosexualidad o algo, son clausurados, son bajados. Porque hoy la verdad es lo que yo siento y lo que yo creo. Y vos tenés que aprobarme eso. Todo es relativo y nada es absoluto. Pero la Biblia es absoluta. Por eso él comienza diciendo que él es perfección moral. Y no importa lo que usted diga y lo que yo diga, sino lo que Dios dice. Y él pone las condiciones para tener una genuina comunión con Dios. Y una persona que anda en pecado y que practica el pecado y que no se somete a la verdad de Dios, a los parámetros de Dios, y vive una vida como él quiere, y no obedece a Dios, y vive una vida continua de pecado, no es creyente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el estándar. Claro que no somos perfectos, por supuesto. Y acá lo que está apuntando es que la persona reconoce el pecado. Lo reconoce. Por eso observen, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ahí comienza el autoengaño, a nosotros mismos. Es fácil engañar a otra persona. Es fácil engañar a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Pero la Biblia habla mucho del autoengaño. Autoengaño. Y es terrible eso. Por eso el gnosticismo del siglo XXI, hay muchas frases que podemos decir y que muchas veces lamentablemente dentro de las iglesias también se empieza a oír. Pero el hombre no es tan malo. Sino el mundo que lo rodea lo hizo malo. Eso es lo que enseña la psicología. Y hoy a una persona alcohólica o una persona que tiene adicción a las drogas, lamentablemente se lo llama enfermo. Y lamentablemente hay iglesias que piensan que primero tienen que dejar la adicción para luego creer en Cristo. ¿Ven el engaño? Porque lo que están, cuando hacen eso es que no están creyendo en la suficiencia de las Escrituras y en el poder del Evangelio. Que es esclavo del pecado. Pero también hay pecados respetables como el libro de Jerry Britt. ¿Qué pasa con la envidia en nuestro corazón? ¿Qué pasa con la venganza en el matrimonio? ¿Qué pasa con la imparcialidad o favoritismo dentro de las iglesias? ¿Qué pasa? Hoy una persona llena de ira se la llama colérico sanguínea. No una persona que revienta en ira y que muestra toda su pecaminosidad. No, es colérico sanguínea hoy. Entonces, todo ese relativismo, todo ese gnosticismo del siglo XXI, lamentablemente a veces entra por las iglesias. ¿Cómo debemos nosotros refutar eso con las Escrituras? Pero observen el versículo 9. El engaño nos lleva, dice, y la verdad no está en nosotros, dice el versículo 8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. La actitud contraria a negarlo es confesarlo. Confesar, la palabra es homologeo, es palabra, logeo, decir lo mismo. La idea es yo digo lo mismo, yo me pongo de acuerdo con Dios y pienso lo mismo con respecto a mi pecado. Y lo confieso. Lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice, Dios es pecado esto. Yo me pongo de acuerdo. Y lo confieso.
Pero el parámetro es la palabra de Dios, no lo que hay en mi corazón. Y ahí está implícito que lo que conoce y sabe lo que es pecado, ¿por qué? Por lo que está en su palabra. O sea, yo también tenemos que entender que muchas veces yo puedo decir, sí, está bien, amor, pequé, perdóname. Dije, te ofendí. Puedo estar diciendo eso, pero no estar genuinamente arrepentido. Al confesar, yo reconozco mi pecado, no lo niego. Pero es la palabra de Dios la que me muestra a mí que yo soy pecador y yo he pecado. Y cuando voy cada vez más y más al Señor en busca de conocer, Él ahí donde muestra realmente, como siempre ora Mati, muéstranos los pecados nuestros y veamos la gloria de Dios. Es el espejo de Santiago capítulo 1 que dice, que va y que está ante la palabra de Dios. Y por eso dice que no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. La confesión no es un rito mecánico, frío, no, es un acto de limpieza continua. Hay una alarma que me marca cuando peco y que me trae contrición de pecado. David dijo, mi pecado te confesé. Proverbios 28:13, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y cuando hacemos eso, versículo 9, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, es una promesa. Él está dispuesto a hacerlo. Creo que una vez lo dijimos en una predicación. Ni bien David confesó su pecado, le dijo, tu pecado es remitido. Simplemente Dios está esperando que se humille y que lo confiese. Pero observa en versículo 10. Si decimos que no hemos pecado otra vez, lo hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Llama a Dios mentiroso, eso es una blasfemia, ¿no? Negar el pecado es un pecado profundo. Pero esta última declaración es un resumen del versículo 6 al 9. Negar el pecado es algo serio. Cuando el pecado se convierte en algo como que ya pasó de moda, y algo que la persona ya lo empieza a naturalizar, no le afecta, no lo constriñe. La Biblia muchas veces enseña que la expiación, la salvación comienza a alejarse de esa persona, porque el corazón se endurece y es engañado, Hebreos 3:13. El hecho de que necesitamos perdón demuestra la realidad del pecado. Por eso continuamente necesitamos limpiarnos diariamente por nuestro pecado. Pero nosotros pensamos que muchas veces no pecamos durante el día. Y vivimos pecando. Desde que nos despertamos estamos continuamente pecando. Y el hecho de que necesitamos perdón demuestra la realidad del pecado. El carácter de Dios define al pecado. Y su negación pone en duda la fidelidad y la veracidad de Dios. Y eso destruye mi relación con Él. La destruye. Entonces, para finalizar, Dios es luz. Esa es la verdad, la verdad teológica. Y en base a eso, demuestra si realmente tenemos comunión con Dios. El que tiene comunión con Dios, dice, no practica, no vive en pecado, versículos 6 y 7. Los que tienen comunión con Dios reconocen su pecado, viven al día con Dios y lo confiesan.
para examinarnos, ¿no? Ya viene la cena del Señor. Y hermanos, siempre el propósito, por eso Juan es una carta confrontativa. El propósito no es siempre levantar el dedo y decir, sos salvo, sos salvo, sos salvo. No ese es el propósito. El propósito es enseñar lo que la Biblia dice y que la Biblia haga lo que ella sabe hacer en el corazón. Convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros amamos a cada persona que asiste a la iglesia. Y lo que queremos es, lo que mayormente siempre deseamos en la predicación del Evangelio es que ellos conozcan lo que nosotros conocimos, el Evangelio. Y muchas personas quizás pueden estar todavía sentadas en nuestras iglesias y no ser salvas. Y gracias a Dios hay testimonios acá dentro de la iglesia que han venido a esta iglesia, que han escuchado el Evangelio y que han entendido el Evangelio y han sido salvos. Es precioso eso. No dejemos de predicar el Evangelio. Pero a la luz de lo que vimos hoy, ¿esto estándar de fe y vida el carácter del santo de Dios? Lo que es Dios te lleva a vivir de acuerdo a lo que es su persona, su santidad, su justicia. Estar delante de Él siempre, constantemente. ¿O vivimos simplemente? ¿Qué es lo que caracteriza nuestra vida? ¿Nuestro andar refleja el carácter santo de Dios? Sé pues santo porque Él es santo. Sé pues misericordioso porque Él es misericordioso. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Crees realmente que tenés una genuina fe? ¿Realmente? ¿Pasás el examen moral ante la palabra de Dios de tu relación con el pecado? O mismo como creyentes también, ¿no? ¿Vivimos minimizando nuestro pecado? ¿Vivimos racionalizándolo? ¿Lo hemos naturalizado? ¿Acudimos diariamente a la confesión? ¿Te duele realmente pecar? Que el Señor y su palabra sea glorificado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias porque ella es luz a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque realmente estamos seguros, no porque lo que hayamos hecho, sino por la obra de Cristo, Señor, lo que hizo a nuestro favor. Y gracias, Padre, realmente por estos textos que realmente nos hace evaluar realmente, Señor, cómo tú ves, Señor, y lo que dices de tu palabra acerca del pecado, Señor. Y eso realmente demuestra muchas veces, Señor, si realmente te conocemos o no. Padre, que tu palabra haya hablado, y si hay personas que todavía no te conocen, te pedimos por favor siempre, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que le muestre, Señor, la gloria de Cristo y la realidad, Señor, de su pecado, Señor. Que vea en Cristo el Salvador, Señor, realmente, que corra desesperadamente a tus pies, Señor, en busca de perdón, porque tú lo das, Señor. Y ayúdanos, Señor, aún mismo como creyentes, Padre, realmente a vivir en santidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, como recién veíamos, Señor, nos excusamos, naturalizamos cosas que tú odias, que a ti te desagradan, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente ahí siempre a tu palabra con una sensibilidad, y muéstranos, Señor, nuestros pecados, aún los que son ocultos, Señor, como decía David. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.